Muy buenas tardes, bendiciones, hermanos, hermanas, amigos que están aquí viéndonos a través de Facebook y también a través del canal de YouTube. Que el Señor los bendiga bastante y pues vamos a continuar nuestra lectura bíblica del día de hoy. El capítulo 13 del libro de Deuteronomio. Muy bien, vamos a irnos directamente a la Biblia, vamos a tenemos que recordar que en todos estos capítulos Moisés sigue exhortando al pueblo a la obediencia, ¿sí? A la obediencia. Bien, antes mandar bendiciones, un saludo a Socorro Pérez. Ella está solicitando oración. Claro que sí, voy a contactarme con usted por interno después de la transmisión. Y pues que el Señor bendiga a todos los hermanos que están también sintonizándonos y también si pueden comentarnos de qué país, de qué ciudad se están conectando, pues va a ser también interesante poder bendecir sus vidas. Pero bien, continuemos entonces con el capítulo 13 del libro de Deuteronomio. Moisés exhorta al pueblo y dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces aquí claramente estamos viendo en la palabra de Dios que pueden haber profetas que no son precisamente de Dios y pueden dar señales o algún prodigio y se puede cumplir. En este tiempo, por ejemplo, ¿qué le parece a algún pastor o a algún predicador que, no sé, de pronto hay sanidades o hay algún tipo de milagros y le dice a usted, bueno, seguí nomás en el mundo, escuchando música del mundo, participando de las costumbres del mundo? Ahí el Señor nos está probando para saber si realmente vamos a obedecerle o no. Si algún predicador, por más de que hable de una forma muy atractiva, muy elocuente, pero si enseña a desobedecer a Cristo, ese pastor no es de Dios. Recordemos también, si nos vamos por un momento al libro de Apocalipsis. A ver, vámonos a ver al libro de Apocalipsis, porque nos dice que hay una bestia, ¿sí?, que también hará señales y prodigios. Se le permitió hacer señales y prodigios para engañar a la gente. Veamos, Apocalipsis 13, verso 11. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Bueno, aquí nos está hablando un poco de escatología, profecía bíblica, donde claramente estamos viendo que también la bestia podrá hacer señales y prodigios, y a través de estas señales va a poder engañar a mucha gente. Y también dice la palabra, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, hermanos, no nos dejemos llevar por profetas que nos hablan cosas, señales y milagros que
pueden cumplirse, de pronto se pueden cumplir milagros, prodigios, pero si están predicando, desobedezcan al Señor Jesús, ellos no son de Dios, no son de Dios. ¿Qué le parece si hay algún predicador o algún pastor que habla muy bonito, muy hermoso, pero dice: no es necesario hacer la voluntad del Padre Celestial para entrar al reino de los cielos? Así estaría contradiciendo a Cristo, que dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos darnos cuenta, cómo podamos discernir si algún pastor, algún predicador es de Dios o no es de Dios? Si alguno no le enseña a obedecer a Cristo en absolutamente todo, tal pastor no es de Cristo. En esto se conoce si alguno es del Señor o no, si nos enseñan a obedecer a Cristo, todo lo que Cristo nos ha mandado. Vayamos a ver, vamos a Primera de Juan. Sí. Vámonos a Primera de Juan. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 4. A ver, vámonos hasta desde el versículo 3. Dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, que conocemos a Cristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a irnos a Juan capítulo 15, verso 10. Por ejemplo, el Señor Jesús dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si hay algún pastor o algún predicador que les enseña diciendo: no necesitan obedecer los mandamientos del Señor, igual permanecerán en su amor para siempre. Ese es falso, porque está contradiciendo las palabras de Cristo. Y si el Señor Jesús dice: obedezcan así como yo he obedecido a mi Padre. Si algún predicador o pastor les dice: ustedes nunca van a poder obedecer como Jesús obedeció. Está contradiciendo a Cristo. En realidad, si nosotros conocemos las palabras del Señor Jesús, nos va a resultar sencillo discernir cuál es predicador de Dios y cuál es un predicador del mundo. Por eso es importantísimo que nosotros escudriñemos las Escrituras, veamos con claridad qué es lo que nos manda el Señor, qué es lo que nos dice, qué es lo que nos enseña. Si alguno contradice a Cristo en cualquier cosa que Él dijo, ese no es de Dios. Y vamos a continuar la lectura en Deuteronomio 13, el verso 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si nosotros amamos al Señor,
si amamos al Señor Jesús, como nos dice las Escrituras, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Sí? El que me ama, guarda mis mandamientos, porque no tenemos que estar guiados por hombres. No debemos ser guiados por hombres, por profetas, por pastores, por predicadores. Tenemos que ser guiados por Cristo, por las palabras de Cristo. Por supuesto, el pastor o el predicador, su misión, su trabajo es hacer que las ovejitas del Señor, que sus ovejitas, obedezcan a Cristo, no a los hombres, a Cristo. Por eso, un predicador tiene que poner la mirada de las ovejas en el Señor Jesús. No en el hombre, no en el pastor, no en el predicador, sino en el Señor Jesús. También hay una palabra muy importante en segunda de Juan, en el versículo 9. Bueno, segunda de Juan solo tiene un capítulo, así que vamos a ver el versículo 9. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si alguno viene a ustedes y les enseña algo que contradice la doctrina de Cristo, las enseñanzas de Cristo, no lo reciban, no presten oído a esa persona, porque los va a desviar. El único camino es Cristo. Las palabras, la obediencia a sus enseñanzas, ese es el camino recto, el camino al Padre. Dice el verso 4, continúa Moisés exhortando al pueblo y dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Qué les parece? Pone mucho énfasis. Dice: debes ir en pos del Señor vuestro Dios. Debes temerle a él, no a los hombres. Debes guardar los mandamientos del Señor, no mandamientos de hombres. Debes escuchar la voz del Señor, servir al Señor, seguir al Señor. Él es nuestro líder. Cristo es nuestro pastor. El Señor Jesús decía: no llaméis maestro a nadie, porque solo uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El único líder máximo es el Señor Jesús. Y los predicadores, que no se crean mayores a sus hermanos, porque los predicadores, más bien, al contrario, son los sirvientes. Son los que sirven, los que traen la palabra de Dios, son como los meseros. Vamos a decir, en un restaurante, el mesero. Así somos los predicadores. Estamos al servicio del pueblo del Señor y nuestro deber es encaminar a los oyentes a Cristo, a que pongan la mirada en Cristo, no en nosotros, no en el predicador, no en el pastor. De hecho, tenemos que tener el ejemplo de Juan el Bautista, que decía: es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Nosotros, dice el Señor, el que quiera ser el mayor de todos será vuestro servidor. Porque el Señor Jesús también vino a lavar los pies de sus discípulos, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto más nosotros debemos estar al servicio para encaminar al pueblo de Dios a la obediencia a Cristo? Entonces, ahí está la exhortación.
Al Señor temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños, ese profeta que quiso desviar al pueblo, ese profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están a vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bueno, alguno tal vez está por ahí medio preocupado. ¿Matará a su hermano o a su amigo o a su familiar que quiso apartarlo de Dios? Bueno, esta palabra, de hecho, se llevaba a cabo de forma literal en la antigüedad, en aquel tiempo, cuando Moisés exhortaba al pueblo. Ahora en este tiempo, hermanos, por supuesto que también tiene ordenanza para este tiempo. Si tu hermano, si tu esposa, si tu esposo, si tu padre o tu madre o algún amigo íntimo te enseña y te dice en secreto: vámonos a participar de las cosas del mundo, desobedezcamos a Cristo en tal o cual cosa, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, aquí dice: le apedrearás. Bueno, en este tiempo no se nos concede apedrear a nadie, pero recordemos que Cristo Jesús es la roca, ¿sí? Cristo Jesús es la roca. Tenemos que darle palabra de Cristo, ¿sí? Exhortarlo con palabra de Cristo, con insistencia, ¿verdad? De esa manera seguramente esa persona probablemente se moleste, probablemente se enoje y se aparte, pero de ninguna manera debemos desobedecer a Cristo. Entonces, en este tiempo, ¿cuál sería la forma de apedrear a alguien? Vamos a lanzar la palabra de Cristo, ¿sí? Vamos a exhortar con las palabras de Cristo, que es la roca eterna. Amén. Bien, no importa si es nuestro amigo íntimo, no importa si es nuestro hermano, nuestra hermana, o esposa, o padre o madre. Es necesario exhortar con la palabra de Cristo si es que esa persona quiere llevarnos a participar de cosas del mundo, apartarnos del Señor, ¿verdad? Entonces dice, estamos viendo, ¿verdad?, cómo es la exhortación en aquel tiempo, la rigidez del Señor, que procuraba preservar la santidad en el pueblo. Recordemos que un poco de levadura leuda toda la masa. Y también el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 10, si alguno ama más a padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana o mujer más que a mí, no es digno de mí. Primero, obediencia a Cristo. De ninguna manera apartarnos de la obediencia a Cristo, y de esa manera, más bien, manifestar verdadero testimonio de obediencia para que en lo posible el Señor pueda tocar el corazón de esas personas y que se arrepientan,
porque recordemos que estamos en un tiempo en el que la gracia de Dios está vigente para todos. Entonces, con esa gracia, con esa paciencia del Señor, pues rogar, orar, pedirle al Señor que esas personas puedan humillarse ante el Señor y arrepentirse de sus pecados. Bien, continuemos entonces, el versículo 12. Si oyereis que se dice de alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, si pareciere verdad cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres. Bueno, esto también en el caso de una población. Dice, por ejemplo, si alguna tribu de las 12 tribus de Israel, si alguna tribu se apartare y buscaren a dioses ajenos, apartándose así de la palabra de Dios, entonces dice, debes destruir a toda esa población. Después de que investigues que todo eso sea cierto, deben destruir a esa población que se ha corrompido, para que no contamine al resto del pueblo. Bueno, estamos viendo realmente que para el Señor es importantísima la santidad. Hasta ese punto. Y además dice, no te contamines con el anatema. ¿Qué significa el anatema? Las cosas de aquellas personas que están bajo maldición. No te contamines con ellos, para que el Señor tenga misericordia de ti. Porque, hermanos, ¿qué pasa si un grupo de nuestros amigos o incluso hermanos empiezan a desviarse y empiezan a participar de cosas del mundo, de cosas pecaminosas? El Señor nos manda, apártense de ahí. No se contaminen con nada de ellos. Guarden la santidad en el temor del Señor. Por eso también hay que tener cuidado con las amistades, ¿sí? Con quienes tenemos una amistad cercana. Si nos están llevando al pecado, hermanos, es mejor alejarnos de esas personas. Si nos llevan a desobedecer a Cristo, es mejor alejarnos de esas personas. De pronto ya les hemos predicado, ya les hemos anunciado la palabra del Evangelio. Bueno, entonces nos retiramos después de eso, para que no seamos contaminados, para que no vayamos en desobediencia. Porque, hermanos, recordemos que la palabra dice que la salvación eterna es para aquellos que obedecen a Cristo. Los que no obedecen a Cristo no tendrán salvación eterna. Por tanto, en el temor del Señor es necesario que podamos guardar nuestra santidad. Muy bien. Continuamos con el versículo 18 y nos dice: cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Es decir, el Señor
se apartará el ardor de su ira si tú te guardas en la santidad del Señor, si tú no te contaminas con aquellos que quieren hacerte desobedecer a Cristo. Entonces tendrá compasión de ti y te multiplicará como lo juró a tus padres, cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Un verdadero pueblo de Dios es ese pueblo que hace lo recto, lo justo delante de Dios. Y recordemos las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los avaros. ¿Qué les parece si lo vamos a leer? De pronto no me lo sé de memoria. Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, sí, ustedes también fueron uno de estos, ¿no? Algunos fueron ladrones, algunos fueron borrachos, algunos fueron maldicientes, alguno estafador. Erais algunos así. Esto erais en tiempo pasado, ya no lo son. Esto erais. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Y aquí quisiera hablar de estas dos palabras tan importantes, la palabra santificado y justificado. La palabra santificado significa ser apartado para Dios, para vivir para Dios, exclusivamente para Dios. Eso es ser santificado. Y dice, ya habéis sido justificados. ¿Qué significa justificado? Es ser hecho justo. Ser hecho justo. Justificado, rectificado. Una persona que vive en rectitud es hecho recto. Y en esto tenemos que tener cuidado porque hay por ahí algunos significados tergiversados. Alguno por ahí que dice, no, ser justificado significa que Dios te mira como si fueras justo, aunque no seas justo. Esa es una herejía. Contradice las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 3, verso 7 nos dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que hace justicia es justo. Aquellos que dicen, aunque seas injusto, Dios te mira como si fueras justo. Hermanos, esa es una herejía y están engañando al pueblo. Veamos el versículo 10 de Primera de Juan, capítulo 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si alguno no hace justicia, que no piense que es de Dios. No lo es. Por eso, un verdadero cristiano es hecho justo, es transformado para que llegue a ser una persona justa, recta. Eso es ser justificado, rectificado. Usted se va a acordar cuando utilice una computadora y esté
pues escribiendo un documento, hay un botoncito que ahí dice justificar, ¿verdad? ¿Qué significa? Rectificar el documento. Rectificar. Justificar significa rectificar, ¿verdad? Muy bien. Entonces esas dos palabras muy importantes que por supuesto cada uno de los cristianos tiene que estar viviendo en su vida cotidiana. Ser santificado, apartado para Dios, para vivir exclusivamente para hacer la voluntad de Dios, y justificado, ser hecho justo, ser una persona recta delante de los ojos de Dios. Y como dice la palabra, uno es recto cuando persevera en obediencia a los mandamientos del Señor. Hermanos, nuestro caminar tiene que ser de santidad, de sinceridad delante de los ojos del Señor. Es necesario que seamos irreprensibles, dice el apóstol Pablo, irreprensibles e irreprochables en nuestra manera de vivir delante del Señor. Para que el Señor realmente nos lleve juntamente con Él. Muy bien. Hasta aquí entonces el capítulo 13 del libro de Deuteronomio. Como siempre espero que haya sido de bendición, de edificación. Me despido con un fuerte abrazo, un saludo a Socorro Pérez, que pues se conecta desde Colombia, y sí, nos vamos a estar poniendo en contacto. Que el Señor los bendiga. Hasta el próximo capítulo.